La parte A del ejercicio 1 de algoritmos nos pide que de la lista LST contiene una serie de números, encontremos el mayor y el menor. Acá en esta celda tenemos la lista y para encontrar el mayor y el menor tenemos que inicializar variables con un número que en el caso de la búsqueda del mayor debiera ser un número inferior al menor número que se encuentra en la lista. Acá hicimos algo exagerado, pusimos menos infinito, con la idea de que cuando iteremos en la lista, al encontrar cualquier número, el primer número, preguntamos si es mayor que ese número, cosa que obviamente va a ser porque estamos hablando de que el elemento de comparación es menos infinito y lo asignamos como nuevo valor máximo. Y en las siguientes iteraciones, si encuentra un valor mayor, lo va a ir asignando como un valor máximo. O sea, si el elemento de la lista es mayor que ese viejo máximo que teníamos, el máximo va a ser el nuevo elemento de la lista. Con el mínimo aprovechamos la misma iteración y con el mínimo hacemos lo mismo. Buscamos el elemento eh, más alto de la lista, en realidad un elemento mayor que cualquier posible elemento de la lista. Acá también exageramos, pusimos un infinito, pensando en que la lista no es necesariamente tiene que ser esta, sino que podría ser una lista de números cualquiera, arbitrariamente grandes o con números arbitrariamente grandes o pequeños. Entonces, en la primera iteración vamos a preguntar también si ese número es menor que el mínimo, cosa que obviamente va a pasar, y asignamos a mínimo el primer elemento de la lista. Después va a buscar y en caso de que encuentre algún elemento L menor que el mínimo que teníamos, se va a actualizar el valor del mínimo. Vamos a ver cómo funciona esto ejecutándolo y nos da que el mínimo es 2 y el máximo 8,9, que es lo que realmente pasa. La parte B nos pide que imprimamos las diferencias entre términos inmediatos consecutivos. Para eso vamos a generar un índice porque para generar las diferencias entre inmediatos consecutivos tenemos que ser conscientes de que el primer elemento de la lista no tiene un elemento previo, eh, por lo tanto hacer una diferencia de un elemento que no existe nos va a generar un error. Entonces iteramos sobre la lista, pero preguntamos si el índice es mayor que 0 para poder hacer la diferencia. Solamente en caso de ser mayor que 0 podemos hacer que restemos el elemento de la lista. Fíjense que estamos hablando directamente de la lista y no del elemento iterado, del L, porque tenemos el índice. Entonces hacemos la resta entre LSTDI y LSTDI menos 1. Ejecutamos y ahí tenemos las diferencias entre elementos consecutivos. Acá tenemos una versión de lo mismo, un poco más complicada, pero por lo menos sirve de introducción a algo que vamos a usar después, que es cómo cuando hacemos una iteración sobre una colección determinada o elementos arbitrarios, podemos almacenar un valor previo para usarlo en una iteración siguiente. Y a ese valor previo lo vamos a llamar n anterior. Lo podríamos haber inicializado con cualquier valor. Acá lo inicializamos con menos infinito. Entonces vamos a iterar sobre un índice y mientras la
la longitud de la lista LST sea, mientras ese índice sea menor que la longitud de la lista. O sea, no hacemos un for sobre la lista, sino un while basado en el índice que vamos a ir incrementando. Y preguntamos si es igual a cero. En ese caso, como en el caso anterior, no vamos a hacer ninguna diferencia, pero sí vamos a almacenarlo a ese valor de la lista en el índice cero como un número anterior. Acá hay un error, en realidad deberíamos iniciar nAnt y la variable nAnt acá, que almacena el valor en este caso cuando i es igual a cero. Y en la siguiente iteración, como i no va a ser cero, fíjense que acá al final lo estamos incrementando, hacemos la diferencia entre el valor de la lista para i menos el n anterior. Posterior a la diferencia, actualizamos el valor del n anterior al valor actual para que en la siguiente iteración el n anterior ya sea el valor de LST de 1. Entonces hagamos la diferencia entre LST de i igual a 2 menos LST de 1. Y en cada caso imprimimos la diferencia. Ejecutamos y el resultado es obviamente el mismo que en el caso anterior. La parte C nos pide que generemos a partir de LST una lista ordenada, o sea, simplemente que a estos números que están adentro de la lista lo ordenemos. Para eso, primero una aclaración. Python, como cualquier lenguaje, tiene funciones ya hechas para ordenar las colecciones, así que cuando uno desarrolla un programa no necesita ponerse a hacer esto. Y en definitiva, si lo hace, también hay algoritmos algo más sofisticados para hacerlo de una manera más eficiente, pensando en que uno pudiera ordenar listas de miles, decenas de miles o cientos de miles de elementos y no de 6, 7 elementos como este caso. Acá la eficiencia un poco no nos importa tanto, sí aprender a programar en definitiva, entonces vamos a usar la lista como pretexto para realizar una iteración doble, una iteración anidada. Vamos a generar, primero inicializar una lista vacía, porque la estrategia nuestra va a ser recorrer la lista y cada vez que encontremos un valor mínimo de la lista que estamos recorriendo, lo que vamos a hacer es quitar ese elemento de la lista que estamos recorriendo y agregándoselo a la nueva lista. ¿Para qué quitarlo del anterior? Para no volver a recorrerlo, porque esa es la lista externa que estamos haciendo y para cada elemento recorremos de nuevo la lista buscando un mínimo. O sea, la estrategia es recorro la lista, para cada elemento en la misma lista busco el mínimo. Cuando encuentro el mínimo, lo quito de la lista actual y lo agrego a la anterior, de tal manera que en la siguiente iteración ya ese mínimo no existe en la lista, va a haber un nuevo mínimo que voy a volver a buscar recorriendo esa lista reducida. Ejecutamos. Bueno, acá hay un error porque yo lo ejecuté anteriormente, entonces la lista está vacía. Entonces vamos a inicializar LST de nuevo. Entonces LST ya no está vacía.
Lo ejecutamos y nos encontramos con la lista ordenada. El ejercicio 2 nos pide que construyamos una lista con los valores de la serie de Fibonacci hasta llegar a un valor máximo de 50. La serie de Fibonacci, acá tenemos un ejemplo, comienza con 0, 1 y a partir del tercer valor es la suma de los dos anteriores. O sea, el siguiente 0 más 1, el siguiente 1 más 1, el siguiente 2 más 1, etcétera, etcétera. O sea que cuando nosotros vamos generando los valores, tenemos que tomar el recaudo de guardar los dos valores anteriores. A esto lo podríamos hacer acumulándolos en una lista, que se los dejo como ejercicio si les interesa, o simplemente acumular los valores, el valor anterior al valor actual es b-1, simbolizando el valor menos 1, o sea, el valor anterior, y el anterior del anterior en b menos 2. Por eso inicializamos el b menos 2 en 0, o sea, el primer elemento, y el b menos 1 en 1, el segundo elemento. Y empezamos a trabajar eh, iterando hasta que la suma de los elementos, o sea, el elemento de la serie de Fibonacci, de menor que 50. Recuerden que es la suma de los dos valores anteriores, por lo tanto, cuando el elemento apuntado como la suma de los dos valores anteriores de igual o mayor que 50, tenemos que cortar la iteración. Entonces preguntamos si b-1 más b-2 es menor que 50 y en ese caso sumamos b-1 más b-2. En el primer caso eso nos va a dar 1, lo agregamos a la lista LST-FIBO y una vez que lo agregamos a la lista, actualizamos los valores de b-2, que ahora va a pasar a ser b-1, o sea, el inmediato anterior, y el b-1 va a ser el nuevo elemento que agregamos a la lista de Fibonacci hasta que se cumpla que ese b-2 más b-1 sea menor que 50. Y finalmente imprimimos, acá simplemente ponemos LST-FIBO, no hace falta imprimir, poner un print de nada. Entonces lo ejecutamos. Y tenemos la lista con la serie de Fibonacci hasta 34. El siguiente va a ser 55, o sea, la suma de estos dos, por eso la serie no continuó. Finalmente, el ejercicio 3 nos pide que generemos una lista con los números primos menores que 100. Nos da un tip que utilicemos iteraciones anidadas. Bueno, para eh, desarrollar los números primos, lo que hacemos es una iteración sobre la variable i en el rango de 1 a 100, que en realidad son los números que vamos a chequear si son números primos o no. Acá inicializamos una variable lógica diciendo que primo es verdadero, o sea que consideramos que entramos con un número primo, ya vamos a ver por qué. Y para cada valor de i en ese rango, lo que vamos a hacer es generar una iteración, la iteración anidada que nos recomienda acá, en el rango desde 2 hasta el valor de i, o sea, hasta el valor externo que tenemos acá. O sea, lo que estamos haciendo es que para cada elemento i que tenemos acá,
lo que vamos a hacer es ejecutar una iteración preguntando acerca de la divisibilidad del elemento i desde 2 hasta su propio valor. Entonces, si el módulo i sobre j módulo es igual a 0, lo que vamos a poner es de que el número no es primo y salimos de la iteración. Una vez que salimos de la iteración, de esta iteración anidada, preguntamos si el número es primo y si primo es igual a true, agregamos i. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Si en esta iteración encontramos que hay una divisibilidad del elemento antes de llegar al valor de i, recuerden que primo significa que es divisible por 1 o por su propio valor. Acá tenemos un rango hasta i, o sea que lo que estamos recorriendo es hasta el anterior a su propio valor. Si encontramos módulo 0, primo es igual a false, salimos, como primo es igual a false, no lo agregamos. En caso de que no haber encontrado ninguna divisibilidad, el valor de primo va a continuar con este true con el que habíamos inicializado. Y eso se va a repetir para cada valor de i. Ejecutemos esto y tenemos la lista de números primos antes de llegar al 100.